Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una pequeña explicación de los óxidos, en este caso de los óxidos básicos. Vamos a empezar con los óxidos básicos. Recuerden que los óxidos básicos son la unión de un metal más el oxígeno. Los metales son los que, al combinarse con el oxígeno con un no metal, van a ceder electrones. En cambio, el oxígeno, como es un no metal, va a aceptar dos electrones porque tiene número de oxidación 2. Recuerden que tienen que saber para esto los números de oxidación, sí o sí. En ningún caso pueden tener la tabla periódica en la evaluación allá en la facultad. O sea que sí o sí van a tener que aprenderse los números de oxidación, como después para los otros compuestos también los aniones poliatómicos, como siempre les digo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el óxido de sodio. El sodio tiene solamente un número de oxidación, como ser 1. Entonces voy a poner, para hacer el compuesto óxido de sodio, el símbolo del sodio, Na. ¿Y qué voy a poner también? Al oxígeno, el símbolo del oxígeno, que es O. Muy bien. El sodio tiene número de oxidación 1. Entonces le va a entregar al oxígeno un 1. Y el oxígeno tiene número de oxidación 2. Entonces le va a entregar al sodio 2. Siempre se realizan estos cruzamientos para los óxidos. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es sacar ese 1, porque el 1 no se escribe en el compuesto. Ahí me queda el óxido de sodio. Esa es la nomenclatura de Stock, óxido de sodio. Pero también van a tener la sistemática. La sistemática, recuerden que es utilizando un prefijo con la cantidad de átomos que tiene ese óxido. En este caso hay un oxígeno, entonces voy a utilizar el prefijo mono, que indica 1, monóxido. En este caso hay 2 sodios, ese óxido tiene 2 sodios, entonces voy a poner de disodio. En el caso del hierro, por ejemplo, que tiene 2 números de oxidación, tiene el número de oxidación 2 y el número de oxidación 3, por ende va a formar 2 óxidos básicos distintos, totalmente distintos. Entonces vamos a hacerlo con el número de oxidación 2. Voy a poner entonces el símbolo del hierro, que es Fe. Voy a colocar el símbolo del oxígeno, que es O. Realizando el cruzamiento de cargas, el hierro decimos que actúa con 2, vamos a hacerlo con la número de oxidación 2, entonces al oxígeno le entrega 2, y el oxígeno siempre tiene la misma, tiene 2, así que le vamos a entregar 2 al hierro. En este caso nos queda 2 y 2. Bueno, no se puede dejar así. Al simplificarlo me queda un hierro, por lo que no se pone, como les dije antes, y un oxígeno, entonces me queda así. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Que está formado por un átomo de hierro y otro de oxígeno. Se va a llamar, para la nomenclatura de Stock, óxido de hierro, que es sin los prefijos. Pero en este caso no lo puedo dejar así, porque como les mencioné antes, hay otro óxido de hierro con la nomenclatura 3, que todavía no lo hacemos. Entonces yo tengo que poner sí o sí, entre paréntesis, el número de oxidación, pero en números romanos. En este caso lo hice con el número de oxidación 2.
Entonces esa es la nomenclatura de stock para el óxido de hierro, para hierro y oxígeno. La sistemática, tendríamos un átomo de oxígeno, o sea que sería monóxido también, pero en este caso es un solo hierro, entonces no voy a poner de vuelta mono hierro. Entonces en este caso no se coloca, se pone monóxido de hierro solito. Pero acá aparece otra nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional, la nomenclatura antigua, clásica, como la quieran llamar, que es utilizando una terminación muy usada todavía, que es la terminación oso para la nomenclatura más chica, más pequeña, y la de ico para la más grande. ¿Cómo sería en este caso de los óxidos básicos? Empezando con la palabrita óxido. Pero en este caso del hierro y como muchos otros elementos, no es con la palabra hierro, sino con la palabra fe, con la que empieza con fe. Entonces sería ferroso. Bien, entonces nos faltaría colocar el compuesto, el óxido básico, que va a ser con la nomenclatura 3 para el hierro. Entonces lo mismo de siempre, colocamos ese metal, porque los óxidos básicos, recuerden que son los metales, los metales. Vamos a ponerlo el hierro entonces, y el oxígeno, y vamos a intercambiar cargas. La carga mayor del hierro es 3, entonces vamos a darle al oxígeno 3 y al hierro 2. En este caso, como ven, no se puede simplificar. Entonces nos queda hierro 2, oxígeno 3. Muy bien, ahora, ¿cómo serían las nomenclaturas? Empezando por la de stock, como estamos haciendo. Óxido de hierro, de vuelta. Pero en este caso vamos a tener que poner en números romanos el número de oxidación con lo que estamos trabajando, que es el número 3, nada más. La nomenclatura sistemática, tendríamos que utilizar el prefijo tri para el óxido, y como tenemos 2 hierros ahora, es de dihierro. La nomenclatura tradicional en este caso, para el óxido de hierro 3, tendría la terminación ico. Estamos utilizando el mayor número de oxidación para el hierro, que es con 3, entonces sería óxido férrico. Muy bien, entonces repasemos un poquito. Cuando yo tengo un metal que tiene un número solo de oxidación, que en este caso yo les puse el sodio, pero hay un montón, podría haber sido el potasio, el litio, el rubidio, el cesio, se usa la de stock y la sistemática. La de stock es sin los prefijos, óxido de sodio. Si tengo potasio va a ser óxido de potasio. Y la sistemática con los prefijos, mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra, recuerden que es 4, penta es 5, hexa con H es 6 y hepta es 7. Generalmente también con H, hepta. Generalmente llegan hasta 7. En cambio, para el hierro, como también es el caso de los metales manganeso, cromo, níquel, cobalto, mercurio, el oro, el estaño, que tenemos 2 números de oxidación, vamos a utilizar estas 3 tipos de nomenclatura. La de stock, pero siempre colocando el número de oxidación entre paréntesis y número romano. La sistemática, como antes mencionamos, lo mismo, y la terminación de oso e ico con la palabra óxido adelante. Recuerden también que el manganeso, Mn, lo van a ver con muchos números de oxidación. ¿Cuáles son? 2, 3, 4, 6, 7. Bueno, solamente van a formar óxidos básicos con la nomenclatura 2 y 3. Como así también el cromo, que tiene el número de oxidación 2, 3, 4 y 6, solamente el de 2
y 3, el cromo. Los otros se usan para formar óxidos ácidos. Cualquier duda, está el foro de química, no se olviden, en el campus virtual.